Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista. Los saluda Alberto Pinillos en esta edición correspondiente a hoy, lunes 3 de julio. Estamos siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Viviupao TV. Iniciamos esta semana en la entrevista conversando de un tema que ha generado pues mucha expectativa. Se trata de que por fin el gobierno peruano, a través del Ministerio de Agricultura, suscribió una adenda con el gobierno regional de La Libertad para que se pueda continuar con la tercera etapa del proyecto Chavimochic. De esto conversamos con la ex vicepresidenta del gobierno regional, la abogada Mónica Sánchez. ¿Cómo está, Mónica? Bienvenida a la entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Un saludo para todos los que nos siguen. Bien, muy amable por aceptar nuestra invitación. Sabemos de la preocupación siempre que ha tenido la comunidad liberteña y en especial usted como ex vicepresidenta del gobierno regional en analizar estos problemas que se generaron 7 años paralizada esta obra y hoy abriga la esperanza luego de esta adenda que se ha suscrito en el gobierno regional aquí en Trujillo con el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura para que se destrabe Chavimochic y se continúe con la tercera etapa. Vayamos por favor, Mónica, por partes para que el público pueda entender todo este proceso. ¿Qué debemos esperar ahora los trujillanos, liberteños y todo el pueblo peruano? Porque esa es una obra de envergadura a nivel nacional que va a contribuir mucho al desarrollo del país. Sí, Alberto, es importante lo que tú has dicho. Esta obra está paralizada cerca de 7 años. En el año 2020, el 26 de julio, el gobierno regional de La Libertad con el señor Yempén decidieron transferirle toda la tercera etapa de Chavimochic al Ministerio de Agricultura, porque no se podía destrabar esta obra. Muy bien, ha sido el Ministerio de Agricultura que desde el año 2020 tiene esta obra, toda la tercera etapa. También hay que decirle a la población que la tercera etapa tiene 2 partes. La primera parte es la presa Palo Redondo, donde se represan las aguas del río Santa, y la segunda parte es el canal Madre, donde van a discurrir las aguas que llega hasta las pampas de Urricato. Muy bien, el día viernes se ha firmado una adenda a este convenio que le daba toda la tercera etapa al Ministerio de Agricultura. ¿Y qué dice esta adenda? Esta adenda dice que se distribuyen responsabilidades. El Ministerio de Agricultura ya no se queda con toda la tercera etapa, sino con la primera parte. Quiere decir que el Ministerio de Agricultura se va a encargar de culminar la presa Palo Redondo y obras complementarias, que es la tercera línea Sifón Virú, que es la reducción de vulnerabilidad de la primera y segunda etapa, y el canal hasta Coscón. Eso va a encargarse como responsabilidad el Ministerio de Agricultura, ojo. Correcto. Pero en esta adenda también se le da una tarea y una responsabilidad al gobierno regional. ¿Y cuál es? Que el gobierno regional va a hacer la segunda fase, que es el canal madre desde Moche hasta el Valle Chicama. Esa va a ser la tarea del gobierno regional. Entonces, con esta adenda se distribuyen responsabilidades, se le asigna tarea a cada entidad del Estado, al gobierno central y al gobierno regional, y a partir de ahora como que se pone todas las pautas sobre la mesa para comenzar a trabajar, tanto el gobierno central como el gobierno regional. Ninguno se exime de responsabilidad. Le pediremos cuenta al Ministerio de Agricultura de cómo va la presa Palo Redondo, pero también le pediremos cuentas al gobierno regional y al señor Acuña cómo va avanzando el canal madre, porque la tercera etapa es todo, no solamente es la presa Palo Redondo. Bien, correcto. Sabemos que el avance de la presa de Palo Redondo estaba a un 70%, ¿verdad, Mónica? Y obviamente por el deterioro, el paso de los años, esto obviamente ha generado pues que las obras incluso se deterioren. Va a tener ahí que hacer un buen trabajo el Ministerio de Agricultura indudablemente para poder culminar al 100% esta presa de Palo Redondo. Sí, Alberto, efectivamente, el PSI, que es el Programa Subsectorial de Irrigación, acaba de contratar un segundo diagnóstico para que una consultora se encargue de evaluar cuál es el estado de la presa Palo Redondo, y con esto se pueda tener la certeza de cuál es la situación para poder, a partir de ahí, sacar la contratación de Estado a Estado, y de esta manera se pueda
empezar estas negociaciones con los gobiernos internacionales porque la presa Palo Redondo va a ser bajo la modalidad Estado a Estado. Bien, ahora para que el público también tenga referencia, esta obra estuvo también paralizada porque estaba en una situación de arbitraje, ¿verdad? Había un laudo que se estaba esperando, un fallo. Este fallo, obviamente, con todo lo que hemos conversado, ha favorecido al Perú, al Estado peruano. Sí, es muy importante lo que mencionas porque no se podía hacer nada o fracasaron las adendas al contrato de concesión porque precisamente había un arbitraje. Este arbitraje ha sido resuelto en octubre del año pasado y la concesionaria Odebrecht ha seguido planteando algunos recursos, como el último recurso de nulidad que lo ha planteado ante el Poder Judicial. El Poder Judicial lo ha declarado infundado. Entonces, recién podemos decir que este año está consentido el laudo arbitral, por lo tanto, ya se pueden dar pasos debido a la lectura de este laudo, que es una especie de sentencia para que nos entienda la población, recién se pueden dar pasos. Y es así que como ya está el laudo consentido, el gobierno nacional ha dicho, muy bien, señores gobierno regional, vengan para acá, vamos a distribuirnos tareas. Yo no voy a ejecutar toda la tercera etapa, ustedes tienen que ayudar porque es una obra regional también. Entonces yo me haré cargo de la presa y ustedes se hacen cargo del canal. Y eso es lo que se ha firmado el día viernes, la distribución de responsabilidades. El PCI ya está elaborando un segundo diagnóstico para ver la situación de la presa Palo Redondo que le corresponde al Ministerio de Agricultura y al Gobierno Central, insisto. Y acá hay algo que debemos tener muy en claro, Alberto, porque todo el mundo habla de la presa Palo Redondo y todo el mundo habla de 150.000 puestos de trabajo. Los 150.000 puestos de trabajo van a ser posibles siempre y cuando se haga la tercera etapa de manera total y completa, presa y canal. No es la tercera etapa solamente la presa, sino todas las dos fases y los dos Claro, en su componentes totalidad el proyecto, de la ¿verdad? tercera etapa. Bien, ahora, Así es. hay también una situación preocupante, Mónica, porque durante este tiempo de casi 7 años que ha estado paralizada la obra de la tercera etapa de Chavimochic, la presa de Palo Redondo, surgió otro problema de que no se había saneado durante la gestión del gobierno anterior los terrenos, ¿verdad? Aparecían obviamente dueños, incluso habían recibido ya cartas para que el gobierno compre algunas hectáreas porque por ahí iba a pasar el canal madre. Me refiero básicamente en el Valle Chicama. ¿Cuál es la situación actual de este problema que también generó atraso durante la gestión anterior del gobierno regional? Sí, la falta de entrega de terrenos fue uno de los motivos por los cuales se paralizó la obra en el año 2016, Alberto. Entonces, se tenía que sanear todos los terrenos que llevaban a la ejecución del Canal Madre. Se ha saneado gran parte de ellos, todavía quedan algunas áreas por sanear o expropiar. Sin embargo, esa va a ser tarea del gobierno regional. Y efectivamente, parte de las responsabilidades que asume el gobierno regional con esta adenda al convenio es que tendrán que sanear todos los terrenos para el Canal Madre hasta las Pampas de Urricape, pero además es importante que el gobierno regional actualice el expediente técnico, porque es probable que ya no sea el trazo del Canal Madre por donde estaba delimitado antes, por un tema de invasiones, por un tema de condiciones físicas de los terrenos y porque ahora hay nuevas metodologías, nuevas herramientas como las tuberías, las geomembranas. Parte del Observatorio Ciudadano son varios ingenieros que me explican siempre que ahora pues la tecnología conlleva y obliga a buscar otras alternativas. Entonces, será el gobierno regional a través de Chavimochic y sus técnicos quienes deberán actualizar este expediente técnico del Canal Madre para que se le entregue a Proinversión y Proinversión inicie el proceso de promoción de la inversión privada, porque el Canal Madre se ejecutará, Alberto, con una empresa privada, porque ese es el esquema de la obra total, es un esquema de concesión. Correcto. Y dentro de esta adenda, Mónica, se han establecido plazos, es decir, ¿tiene el gobierno regional determinado tiempo para concluir esta obra y cuánto va a demandar la inversión de la tercera etapa en su totalidad? Plazos no existen para hacer cada procedimiento, tanto la presa como el canal. Sin embargo, lo que sí se tienen que hacer en ambos casos son estudios preliminares para saber un aproximado
de cuánto dinero se va a ejecutar. Por ejemplo, en el caso de la presa Palo Redondo y obras complementarias se estima alrededor de 400 millones de dólares, que es lo que ha mencionado la ministra de Agricultura, porque es la presa y son obras complementarias, De Canal acuerdo. Sifón, la tercera línea de Sifón, Canal Coscomba, etcétera. Y en el caso del canal madre que le toca al gobierno regional, se tiene que actualizar el expediente técnico y además esto no va a ser financiado por el Estado, sino se va a hacer un proceso de promoción de inversión privada, quiere decir con una empresa privada, pero se tiene que tener un estimado del monto que costaría el canal madre que va a invertir esta empresa privada y se le daría en concesión toda la obra como estaba establecido al inicio, ¿no? Bien, finalmente, Mónica, dentro de esta adenda hay un aspecto muy importante que no podemos dejar pasar, como es que contempla una cláusula anticorrupción. ¿Qué significa esta cláusula anticorrupción y qué importante es para que este proyecto se culmine de manera transparente y honesta? Bueno, esto no es ninguna novedad, porque el contrato de concesión también tenía una cláusula anticorrupción, Alberto, sino que como pasaron todos estos hechos, hay que decir que tampoco se ha comprobado que en la tercera etapa de Chavimochic haya habido actos de corrupción, eso no está probado. El mismo laudo arbitral establece que no está acreditado que esta obra haya tenido algún problema de corrupción. El contrato tenía esta cláusula y es muy importante que las adendas, los contratos, los acuerdos gobierno a gobierno también tengan esta cláusula anticorrupción. Es sumamente importante, eso se saluda y para adelante, ¿no? Bien, finalmente, Mónica, de su experiencia como ex vicepresidenta del gobierno regional, ¿qué expectativa hay sobre esta adenda? ¿Podemos confiar en que esto ya va a ser algo definitivo? Porque igual el gobierno anterior del profesor Pedro Castillo mostró su interés en priorizar incluso una ley para darle la atención al proyecto y ya sabemos a qué es lo que llevó. Ahora, esta nueva, diríamos, posibilidad que tenemos, esta adenda, ¿qué tan confiable puede resultar para los intereses de desarrollo de la libertad? La adenda de por sí, Alberto, la adenda de por sí como documento no es, digamos, un gran documento, porque es simplemente formalizar algo de distribuir responsabilidades. Yo en esta ocasión sí tengo expectativa y confianza en el gobierno central, porque es el gobierno central el que se va a encargar de la presa Palo Redondo. Ojo, yo creo que se están dando los pasos, por lo menos luego de ya tener el laudo arbitral consentido, que eso era una especie de traba con lo que no se podía todavía tomar decisiones. Hoy el laudo está leído, está consentido y ya no es una traba que obstaculice el desarrollo de la presa Palo Redondo. La ministra de Agricultura y el primer ministro han anunciado que están dando los pasos para hacer la convocatoria internacional. Se tienen que dar algunos pasos porque la ley de contrataciones del Estado y sus modificatorias establecen que para un acuerdo gobierno a gobierno se tienen que dar algunos pasos todavía, como hacer un estudio de mercado, en fin, invitar a los países interesados. Hay más o menos un medio año que dar varios pasos. Sin embargo, creo que el gran reto está en lo que le toca al gobierno regional y en esto sí yo soy enfática en distinguir bien presa Palo Redondo con el gobierno central y Canal Madre con el gobierno regional. Y creo que el gran reto está en el gobierno regional porque el señor Acuña tendrá que ponerse a trabajar desde ya firmó la adenda el día viernes, y designar un buen equipo técnico que se encarguen de actualizar el canal madre y comenzar a dar los pasos con proinversión. Creo que el gran reto está aquí, porque el gobierno central ahí tiene la tarea, ellos tienen el presupuesto, van a seguir haciendo los anuncios. Aquí es donde tenemos que concentrarnos, pedirle al señor Acuña que tenga un cronograma de trabajo, que acelere el trabajo, porque no es un prerequisito culminar la presa para hacer el canal, ojo, tenemos que ir avanzando a la par. Entonces, De acuerdo. creo que el gran reto de los liberteños está aquí. Aquí tenemos que estar concentrados y exigiendo resultados a las autoridades regionales. Muy bien, muy amable como siempre, Mónica Sánchez, ex vicepresidente del gobierno regional, por esta Gracias. información que ha compartido con nosotros. Gracias, Mónica. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en la entrevista por Yu Pao Televisión.